Acerca del tratamiento de hepatitis C, eh, es muy importante, un tema que ha cambiado el panorama en los últimos años, sobre todo porque se ha convertido en una enfermedad que es potencialmente curable, y de pronto cambiar el panorama y la visión que tienen muchos, sobre todo de que la hepatitis C es solo el manejo del hepatólogo o solo el manejo del internista, sino que vamos a ver también cómo podemos hacer muchas cosas por los pacientes con hepatitis C, desde la atención primaria incluso, y que es una enfermedad que en este momento tiene cura con unas altas tasas de curación. Estos son los conflictos de intereses, pues, de la charla. Y este es un poco cómo vamos a hablar en la agenda del día de hoy. Vamos a hablar acerca de algo de epidemiología, historia natural, tamizaje, diagnóstico y tratamiento. Si bien la charla, cuando nos la propusieron los residentes, es hablar acerca del tratamiento de la hepatitis C, vamos a ver que se ha simplificado tanto que de pronto dar una charla acerca de solo de tratamiento puede durar muy poquito tiempo, y sobre todo hay que sensibilizar en qué estamos en este momento con la hepatitis C. Empezando entonces con la epidemiología, es interesante ver, si ustedes ven aquí, a nivel global se estima que hay una prevalencia de aproximadamente 58 millones de personas infectadas con hepatitis C. Si bien la prevalencia ha caído, porque en estudios previos se hablaba aproximadamente de 70 millones de personas con hepatitis C en el mundo, se cree que esa prevalencia ha caído no solo porque pacientes se han curado, sino porque la hepatitis C implica una alta carga de mortalidad, sobre todo como una de las hepatitis virales, que puede generar comorbilidades y complicaciones a largo plazo. Es diferente la prevalencia en todas las partes o en las regiones del mundo, pero si ustedes ven en la región de las Américas, se estima que hay aproximadamente 5 millones de personas viviendo con hepatitis C. Es un problema de salud pública y es triste ver cómo, como otras enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la infección de VIH y la malaria, cómo la mortalidad en el mundo ha ido disminuyendo por estas enfermedades prevenibles y tratables, pero cómo progresivamente la mortalidad por hepatitis virales en el mundo venía aumentando para el 2018, y con estimaciones de que para el 2040 iba a aumentar mucho más la mortalidad por hepatitis virales crónicas, específicamente hablando de hepatitis B y de hepatitis C. El panorama global es triste. Si ustedes ven datos para el 2020, estos son datos del Globocan, se estima que hay aproximadamente 56 millones de personas viviendo con hepatitis C, pero lo más triste es esto, que ni siquiera una cuarta parte de los pacientes están siendo diagnosticados, y más preocupante aún, que menos del 2% de las personas con hepatitis C han sido tratadas, sabiendo que es una enfermedad que es potencialmente curable. A nivel mundial se estima que mueren por hepatitis C 257.000 personas por año, y eso da más o menos una muerte de 29 personas por hora en el mundo. El panorama en Latinoamérica realmente no es diferente. Si ustedes ven, aproximadamente casi 6 millones de personas infectadas con hepatitis C, un poquito más de diagnóstico, un poco más de la cuarta parte, un poco más de pacientes tratados, sobre todo pacientes, o esta estadística es más jalonada pues por Estados Unidos, pero nuevamente una alta mortalidad, pero un porcentaje realmente mínimo de pacientes de hepatitis C que están siendo tratados. ¿Qué sabemos en Colombia de la hepatitis C? Para el 2017 se estimaba que una prevalencia del 0.66%, esto realmente ha cambiado porque antes se estimaba que era aproximadamente de entre el 1 al 2%, se estima que hay 326.000 personas con hepatitis C pues para esta fecha, 2017. Sin embargo, vean la diferencia de números, el estimado es 326.000, pero por ejemplo en la cuenta de alto costo del 2021, reportados en ese año 926 casos de hepatitis C y 538 pacientes incidentes. Si ustedes ven, pues la diferencia de casos es bastante alta en lo que se estima, en lo que se está reportando o detectando en Colombia. Y algo muy interesante aquí, ahorita vamos a ver las diapositivas, cómo ha ido cambiando, sobre todo porque está cogiendo gran fuerza la coinfección con hepatitis C con VIH, teniendo en cuenta que para el 2021 el 60% de los pacientes con hepatitis C que tenemos en Colombia tienen coinfección con el virus del VIH. Estos son los casos incidentes en Colombia. Si ustedes ven, progresivamente viene aumentando la incidencia de hepatitis C. Veamos en la cohorte de 2017, 2018, 2019, cómo a partir del 2020 viene aumentando los casos, sobre todo posterior a la pandemia.
Y algo muy llamativo y que probablemente concuerda con lo que hablábamos anteriormente de que el 60% de los pacientes son VIH es esto. Si ustedes ven la diferencia que hay entre los casos incidentes en los hombres, que vemos acá en rojo, comparado con los casos incidentes en mujeres, que los vemos en amarillo. Entonces, los hombres siguen siendo una población muy importante de hepatitis C en nuestro país. Aquí hay una de las grandes preocupaciones que tenemos siempre los hepatólogos en hepatitis C es esto. Estos son los casos reportados para el 2020 en las regiones de Colombia y en azul son casos donde según la epidemiología no hay hepatitis C, que probablemente es porque hay un subregistro. Si ustedes ven la documentación de los casos de hepatitis C, realmente están sobre todo en la región central de Colombia, pero hacia la costa, hacia la región de la Amazonía, hacia los llanos orientales, realmente muy seguramente no se está buscando hepatitis C, no se está detectando y son poblaciones que tienen riesgo. ¿Por qué es importante la hepatitis C? Vamos a hablar algo de historia natural y es esto. Algo que tener en cuenta es que la hepatitis C es una enfermedad que es potencialmente crónica. 85% de posibilidades de que un paciente que se infecte con hepatitis C agudo haga una infección crónica y ese porcentaje es mucho más alto en los pacientes que tienen VIH. Nuevamente, en Colombia en este momento el 60% de los pacientes tienen VIH. Es muy importante porque de los 100 pacientes que se infectan o de 100 pacientes que se infectan, hasta un 15% pueden tener un aclaramiento viral, pero la mayoría se cronifican y es una enfermedad que produce efectos adversos, sobre todo desenlaces adversos como la cirrosis y el hepatocarcinoma de forma tardía, porque la hepatitis se lleva a un estado de inflamación crónica hepático, al desarrollo de fibrosis hepática y el desarrollo de cirrosis posteriormente implican el riesgo alto de desarrollar hepatocarcinoma. En pacientes con hepatitis C, con cirrosis por hepatitis C, incluso puede llegar hasta un 6-8% de riesgo por año de desarrollar cáncer de hígado los pacientes. Un momento. Ahí paso la diapositiva. Ahí. La hepatitis C puede producir manifestaciones agudas, puede producir manifestaciones extrahepáticas, pero realmente los desenlaces duros importantes son a largo plazo. Estas son las causas de muerte por hepatitis C. Si ustedes ven, el 96% de las muertes están relacionadas con el desarrollo de cirrosis y de cáncer de hígado. Y son desenlaces que se producen después de 20, 30 años de infección. Tenemos todo ese tiempo y es triste ver cómo pacientes llegan con cirrosis o con cáncer de hígado por hepatitis C, teniendo todo un tiempo muy largo en los cuales pudo haber sido detectado el paciente y pudo haber sido tratado y curado la hepatitis C. Hay que tener en cuenta que la hepatitis C no es una enfermedad solo que puede comprometer el hígado, sino que hay que considerarla como una enfermedad que es sistémica, ¿ya? Puede comprometer muchos órganos del cuerpo. Aquí no los voy a mencionar todos, pero hay unas entidades o unas manifestaciones que están fuertemente asociadas a la hepatitis, algunas que están posiblemente asociadas. Y esto es para recalcar que todas estas manifestaciones asociadas a las hepatitis C son potencialmente reversibles cuando se cura y cuando se trata un paciente. Y algo también muy interesante es que el daño hepático en los pacientes con hepatitis C se puede acelerar cuando el paciente tiene otras noxas que estén afectando el hígado. Por ejemplo, los pacientes que consumen alcohol, los pacientes diabéticos, los pacientes obesos que tienen hígado graso. Y algo muy importante es la coinfección con el virus del VIH, que está claramente documentado que acelera el daño hepático en los pacientes con hepatitis C, incluso hasta 10 años antes pueden desarrollar cirrosis cuando se compara con pacientes que no están infectados. Para resumirles un poquito cómo se hace el tamizaje y el diagnóstico de la hepatitis C, hay dos estrategias. Siempre desde que uno estudió medicina, siempre le enseñaron en que uno debería hacer el tamizaje en hepatitis C guiado por factores de riesgo. Entonces, los pacientes en hemodiálisis, los pacientes trasplantados, los pacientes con transfusiones sanguíneas antes de 1996, pacientes con cirugías antes de 1996. En la literatura y en cohortes, sobre todo americanas, pacientes nacidos entre 1945 y pacientes nacidos entre 1965. Pero ahorita está tomando más fuerza y esto también depende de la capacidad económica de los países en el tamizaje universal, sobre todo porque es una enfermedad que en este momento es curable y que se puede erradicar y se pueden evitar muchas complicaciones y muertes a largo plazo.
De hecho, el CDC recomienda que todos los pacientes mayores de 18 años deberían tener una tamización de hepatitis C en algún momento de la vida y dependiendo de si tiene factores de riesgo exposicionales, por ejemplo, los pacientes con VIH que se tamizan entre 1 o 2 veces por año, e incluso aprovechar oportunidades de contacto con el servicio médico como son los controles prenatales o las personas o las pacientes embarazadas en las cuales se garantiza que hay un acceso a un servicio de salud, aprovechar esa oportunidad y hacerle tamizaje de hepatitis C a las embarazadas. Obviamente esto, como les decía ahorita, pues implica un alto costo, pero también cuánto dinero se está ahorrando la persona si usted lo detecta y usted trata un paciente y evita desenlaces a largo plazo. En Colombia se recomienda la tamización según factores de riesgo, pero para el 2017 en Colombia, de todos los pacientes con hepatitis C, en los análisis de los factores de riesgo, 55% no tenían un factor de riesgo identificado a los usuales que acabamos de mencionar. Y esto es interesante porque esto ha ido cambiando. Si ustedes ven, no sé si de pronto los que están muy atrás no alcanzan a ver, factores de riesgo desconocidos para el 2019, 2020, 21 y 22, si ustedes ven, 48% de los hombres y 45% de las mujeres no tenían un factor de riesgo conocido, y esto ha ido cambiando para el 2021, 17 y 23% respectivamente, 8 y 6%. Claramente ha venido cambiando el riesgo de transmisión de la hepatitis C. La historia transfusional es uno de ellos, como inicialmente la mayoría de los pacientes que se conocían un factor de riesgo era transfusional, como ha ido cambiando de un 28 a un 47%, a un 7.5 a un 25%. En este caso, la mayoría de mujeres con hepatitis C era de origen transfusional, a diferencia de la transmisión sexual de hepatitis C, que sabemos que es más alta en los hombres que tienen sexo con hombres, cómo ha ido cambiando y eso concuerda con la prevalencia que estamos viendo ahorita de 60% de pacientes con coinfección con HIV y hepatitis C. Si ustedes ven aquí, la transmisión sexual para el 2019 era solo el 19%, ya vamos en 49% en los hombres y 8.6% en las mujeres. Y un grupo muy importante también son los pacientes que consumen drogas endovenosas, que ha ido aumentando de 1.1%, ya vamos en 4%, o sea que realmente se ha quintuplicado, siendo en este momento los dos grupos más grandes de infección por hepatitis C en Colombia son los pacientes con VIH y los pacientes que son usuarios de drogas endovenosas. Y es muy interesante ver cómo hay diferencias tanto en mujeres como en los hombres. Si ustedes ven en las edades de detección de hepatitis C, en las mujeres por lo general es por encima de los 55 años, que concuerda con historia transfusional en donde había riesgo de transmisión antes de 1996 y como concuerda también los datos epidemiológicos que los hombres están teniendo hepatitis C mucho más jóvenes, muy seguramente estos pacientes están más relacionados con una coinfección con el virus del VIH. Es interesante ver también cómo han ido cambiando, si vemos ya, esto es las cohortes según el año, aquí vamos desde 2017 y va subiendo el año hasta el 2021, vemos cómo cada vez tenemos menos pacientes cirróticos con hepatitis C, pero cómo tenemos cada vez más pacientes con VIH y hepatitis C y cada vez tenemos menos pacientes trasplantados de hígado por hepatitis C. Y cómo viene aumentando progresivamente la coinfección de VIH con hepatitis C. Si ustedes ven, la mayoría son hombres, 791 reportados en Colombia entre 2017 y 2021. Y quise traerles este estudio porque es muy interesante ver el estudio ALIVE, donde se hizo una cohorte comparativa de pacientes usuarios de drogas endovenosas que eran monoinfectados por hepatitis C y coinfectados con VIH, cómo los pacientes coinfectados con VIH tienen un mayor riesgo, una progresión mucho más rápida de fibrosis. Aquí vemos el grado de fibrosis hepática en el tiempo, cómo estos pacientes, el mismo grado de fibrosis lo pueden alcanzar hasta 10 años antes que un paciente que no tiene infección por el HIV. Entonces es un grupo muy importante porque la enfermedad hepática en los coinfectados HIV, hepatitis C es acelerada y desarrollan cirrosis mucho más rápido. Y el otro grupo que quiero recalcar es es el grupo de los usuarios de drogas endovenosas. Si ustedes ven, son datos de prevalencia de anticuerpos contra hepatitis C. Recuerde que los anticuerpos no son diagnósticos, los anticuerpos hablan de contacto con la hepatitis C. Si ustedes ven en Cali, 80%, pues eso es un estudio muestral para el 2021,
De los 80, de los pacientes testeados, usuarios de drogas endovenosa, 80% habían tenido contacto en algún momento de la vida con el virus de la hepatitis C, tienen anticuerpos positivos comparado con otras regiones del país como Bogotá, Medellín y Dos Quebradas. ¿El diagnóstico cómo se hace? Básicamente hay un diagnóstico etiológico y de cuantificación de la fibrosis. Lo más importante es detectar con anticuerpos contra la hepatitis C, que ahorita lo vamos a ver. Posteriormente, confirmar con carga viral. No se requiere realizar el Western blot para el diagnóstico y tampoco se requiere realizar el genotipo de rutina. Y una vez que hacemos el diagnóstico, posteriormente debemos cuantificar el grado de fibrosis hepática para determinar el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Realmente el diagnóstico es muy sencillo. Yo le hago anticuerpos al paciente. Si los anticuerpos son negativos, se descarta que ha estado en contacto. Si considera que de pronto el paciente está en un periodo de ventana, puede repetir los anticuerpos posteriormente y si salen positivos hace la carga viral. Si los anticuerpos son positivos, pues pasa una prueba que es carga viral, no es Western blot. Y si es positivo, pues hago un diagnóstico de hepatitis C. Si el paciente tiene los anticuerpos positivos y la carga viral negativa, pues son dos opciones, o es un falso positivo o es un paciente que hizo un aclaramiento espontáneo de la hepatitis C. Nuevamente, los anticuerpos para hepatitis C no hacen el diagnóstico, solo nos están hablando de contacto. El diagnóstico se hace con una prueba como la carga viral. Una vez que ya diagnosticó al paciente, una herramienta que podemos hacer antes de remitirlo al hepatólogo o para que llegue con todos los datos completos al hepatólogo o al infectólogo, lo que debemos hacer es cuantificar el grado de fibrosis hepática. No todos los pacientes necesitan elastografía. Tenemos herramientas incluso online, gratis, que ustedes desde su consultorio, desde el celular, desde las aplicaciones médicas, puede cuantificar el grado de fibrosis con herramientas como el APRI, el FIB4, que básicamente necesita plaquetas y transaminasas y le da el paciente y ustedes hacen el cálculo y él le dice, ¿tiene riesgo de que tenga fibrosis hepática o no tiene riesgo? Tienen unos valores predictivos negativos muy altos donde se puede descartar la fibrosis hepática. Entonces, hasta aquí podemos hacer el diagnóstico, cuantificar el grado de fibrosis y allí sí pueden remitir ya sea al infectólogo, al gastroenterólogo o al hepatólogo para el tratamiento adecuado del paciente. Ya para ir terminando, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, primero vamos a hablar a quiénes se deben tratar, qué beneficios ha traído la curación y con qué debemos tratar a los pacientes. ¿Quiénes deben tratarse para hepatitis C? Todos los pacientes deben considerarse como potenciales candidatos al tratamiento. Esto ha cambiado mucho porque previamente en la era del interferón eran tratamientos mucho más costosos. El interferón no se puede dar en pacientes cirróticos, riesgo de descompensaciones y la tasa de curación era baja, algunos del 50 hasta el 70%, tratamientos que eran a un año y que llevaban muchos efectos adversos y tasas de abandono del tratamiento importante. Hay algunas excepciones, sobre todo en pacientes que no tengan una expectativa de vida, sobre todo menor de un año, pacientes que tengan alguna comorbilidad asociada. Y este es quizás el escenario en el cual nosotros como hepatólogos no tratamos a los pacientes prontamente para hepatitis C, sino que establecemos prioridades, como es el paciente con cirrosis descompensada, en la cual uno inicialmente debe pensar en un trasplante de hígado y después darle tratamiento para la hepatitis C, aunque también está claramente descrito que el tratar la hepatitis C en escenarios de cirrosis descompensada puede llevar a que el paciente se compense y la tasa de curación, aunque no es tan alta como en los otros pacientes, sigue siendo considerable. ¿Qué ha traído la curación de la hepatitis C o qué beneficios tiene la curación? Claramente está demostrado que disminuye hasta en un 84% la mortalidad por todas las causas, reduce hasta en un 79% el riesgo de cáncer de hígado y ha dado una reducción del 90% del riesgo de que un paciente requiera trasplante de hígado. Y esto claramente se ha demostrado en las cohortes tanto americanas como europeas. Si ustedes ven, estas son las trasplantes de hígado y las etiologías de trasplante hepático. Si ustedes ven acá en verde, es el trasplante de hígado por hepatitis C, cómo a nivel de Estados Unidos ha ido cayendo. De hecho, antes era la primera causa de trasplante de hígado, la hepatitis C ya no. Nosotros en la clínica en Fundación Valle de Lili hace tiempo no tenemos un paciente trasplantado por hepatitis C, lo hemos vivido también con el advenimiento de la terapia antiviral de acción directa. Y como en Europa también se ha demostrado, hepatitis C, vemos acá la gráfica gris clara, cómo bienes ya no es la primera causa de trasplante de hígado la hepatitis C en el mundo.
Es importante detectar tempranamente los pacientes. ¿Por qué? Porque entre usted más tempranamente trate a un paciente con hepatitis C, el beneficio es mucho mayor, tanto el riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas como el riesgo de desarrollar complicaciones extrahepáticas. Entre más tarde usted trate a los pacientes ya cirróticos o con cáncer de hígado descompensado, pues los beneficios no son tan altos como un paciente con un tratamiento temprano. ¿Con qué los tratamos? Pues antes de hablar del tratamiento tenemos que entender un poco el virus. Es un virus RNA, tiene 7 genotipos. La estructura realmente no es tan complicada, tiene unas proteínas estructurales y unas proteínas no estructurales, ya que vienen de, se llaman NS, de la sigla no estructural, NS2, NS3, 4A, 4B, 5A y 5B. Y básicamente tiene 7 genotipos. Esto se conoce cuando era obligatorio genotipificar a los pacientes, que realmente ya no lo es. En Colombia, para el 2017, era la mayoría genotipo 1 y esto ha ido cambiando al genotipo 4, sobre todo porque el genotipo 4 es el más prevalente en las personas con VIH. Y hay que entender un poco el virus para poder entender más o menos el tratamiento y hacia dónde van los blancos terapéuticos del tratamiento. El virus, empezando que no es un virus que entra al núcleo, no se replica en el núcleo, por ejemplo, como la hepatitis B, que es una infección que es crónica. El virus de de la hepatitis C, si ustedes ven aquí, se replican en el retículo endoplásmico. Aquí tienen las proteínas estructurales y las no estructurales. Hay unos análogos que bloquean la NS3, que es la proteasa del virus, un inhibidor de polimerasa, que es la NS5B, que es el blanco terapéutico más importante, y unos inhibidores que se llaman NS5A. En el mundo se han desarrollado muchos medicamentos. Aquí vemos los inhibidores de proteasa terminan en Previr, los inhibidores de NS5A terminan en Asvir y los inhibidores de polimerasa terminan en Buvir. Esto es un poco complicado. De hecho, cuando empezamos el fellow en hepatología estaban en el boom de los nuevos tratamientos de hepatitis C y era bastante complicado porque cuando uno empezaba a ver cómo venían llegando los medicamentos, si ustedes ven todos los medicamentos cómo han venido aprobándose, sobre todo desde 2011, 2013, y cuando uno empezaba a leer, bueno, el paciente tiene hepatitis C, ¿cómo lo voy a tratar? Todas estas consideraciones teníamos que tener en mente antes de poder elegir qué tratamiento le íbamos a dar. Primero, no teníamos tratamientos pangenotípicos, o sea que teníamos que saber el genotipo y ahí era el primer obstáculo, sobre todo administrativo, porque se demoraban mucho tiempo en hacerle el genotipo a los pacientes, sobre todo las administradoras o las aseguradoras. Teníamos que saber el grado de fibrosis, había unos tratamientos que no se podían dar en cirróticos, otros que sí se podían dar en cirróticos. Teníamos que saber si estaba compensado o descompensado, si había recibido algún tratamiento previo, incluyendo inhibidores de proteasa, y habían poblaciones especiales, sobre todo los VIH, por las interacciones medicamentosas, el trasplante tanto de hígado como de riñón, si el paciente tenía disfunción renal, si estaba descompensado, y algo muy importante eran los costos, porque muchas veces habría que esperar porque eran medicamentos bastante costosos y que las aseguradoras realmente ponían bastantes trabas. Ya cuando uno iba a estudiar las guías de hepatitis C, si ustedes ven, era bastante complicado. Teníamos que saber el genotipo, teníamos que saber si había recibido o no tratamiento previamente, teníamos que saber si tenía disfunción renal o no, teníamos que saber incluso la carga viral, porque habían unos que no se podían dar con cargas virales altas. Entonces uno tenía que ir buscando a qué grupo le correspondía a cada paciente y ahí tenía que buscar cuántas semanas le iba a dar de tratamiento al paciente. Y cada vez iba cambiando más la evidencia y era bastante complicado estudiar hepatitis C. Si ustedes ven, no estamos muy lejos, era 2018 las guías de hepatitis C. El panorama actual ha cambiado porque han llegado tratamientos pangenotípicos que cubren todos los pacientes que en cualquier grado de fibrosis, o sea, panfibróticos. Realmente el que haya recibido tratamiento previo no importa, sobre todo es importante los que han fracasado al tratamiento cuando han estado expuestos a NS5A y realmente nuestras poblaciones especiales en este momento son los pacientes con cirrosis descompensada y los pacientes que han recibido tratamientos previos o que han fallado al tratamiento. Y realmente la pregunta es, ¿hay pacientes que puede esperar? Pues realmente el que puede esperar sobre todo es el paciente con cirrosis descompensada, porque todos los pacientes deberían ser tratados. Y las guías se resumen básicamente a esto, a tratamientos pangenotípicos, independientemente de que sea cirrótico o no, y que haya sido experimentado o no al tratamiento, sofosbuvir, bepatasvir, glecapevir, pibentasvir, 12 semanas y entre 8 y 12 semanas respectivamente. Entonces, de todo ese panorama que veíamos antes, que era bastante
complicado estudiarlo y entenderlo, nos vamos ya a dos medicamentos con unas opciones que son bastante importantes. En Colombia tenemos en este momento aprobados el sofosbuvir velpatasvir, que es el Epclusa, que básicamente está compuesto de un inhibidor de NC5E con un inhibidor de NC5A, que viene en una tableta de 400 y 100 miligramos. Realmente tiene una vida media de hasta 24 horas que se puede dar en una sola dosis en el día. Como les dije, es un solo comprimido. Se debe tomar con los alimentos, no interfiere pues su absorción los alimentos. Tenemos estudios claros en el mundo, desde los estudios Astral con todos los genotipos. Si ustedes ven la tasa de curación 99 a 100% en los estudios. En los genotipo 3, que eran los pacientes difíciles de tratar, sobre todo expuestos previamente al tratamiento, si no son cirróticos, 98% de tasa de cura. Si son cirróticos, se ha estado con tratamiento previamente, 91% de curación. E incluso en pacientes con coinfección con VIH, la tasa de curación es aproximadamente del 98-99%. En pacientes con cirrosis descompensada, que les decía es como nuestro grupo que tenemos que tener más cuidado. Si ustedes ven la tasa de curación es aproximadamente del 83%, pero si estos pacientes se tratan a 24 semanas, tasas de curación es hasta del 100% según los estudios. Entonces, el tratamiento se da por 12 semanas en todo el grupo de pacientes. Como les digo, es un tratamiento pangenotípico y es un tratamiento panfibrótico y realmente no tiene mayores efectos adversos comparados pues, con el placebo según los estudios pivotales del sofosbuvir velpatasvir. Un grupo importante que teníamos antes que no podíamos tratar era los pacientes con enfermedad renal crónica con tasas menores de 30 mililitros por minuto, pero desde el 2019 todos los tratamientos basados en sofosbuvir están aprobados para pacientes renales crónicos, por lo cual ese grupo de pacientes ya dejó de ser un grupo especial para nosotros. En pacientes con VIH hay que tener en mente el que trate pacientes con VIH y cuando lo vayan a remitir a un tratamiento para hepatitis C, tener en mente cambiar el tratamiento antirretroviral, sobre todo el efavirenz, cetravirina y nevirapina, porque no se pueden utilizar con el tratamiento. Y tener en mente también el riesgo de interacciones, sobre todo con las anticonvulsivantes, con las estatinas y con la amiodarona, que son como los más importantes. Entonces pasamos de un tratamiento que previamente interferón era a un año con bajas tasas de curación a tratamientos pangenotípicos, panfibróticos de una dosis al día, 12 semanas de tratamiento sin mayor monitorización y con una curación de aproximadamente 98 a 100%. Ustedes se preguntarán qué ha pasado en vida real entonces con los pacientes de hepatitis C. Si ustedes ven aquí, curación, respuesta viral sostenida del 98% en estudios de vida real. En Colombia también tenemos datos desde que llegaron los antivirales de acción directa, 95% de curación para el 2021, 98% de curación de la hepatitis C. En nuestro medio para el año pasado, tasa de respuesta viral sostenida, si ustedes ven acá, de aproximadamente 99%, o sea, 99% de los pacientes tratados con hepatitis C han sido curados. De esos, el 99% son pacientes que han recibido sofosbuvir velpatasvir. Entonces, hay algunas brechas que debemos cerrar. Estas son las brechas para curar a un paciente con hepatitis C, el diagnóstico, el tamizaje, hay que buscarlo. Previamente teníamos la brecha del genotipo, previamente teníamos la brecha del acceso al tratamiento y de que eran tratamientos que no eran simplificados, pero todo esto ya lo corregimos. Genotipo ya no necesitamos, ya hay tratamientos accesibles con compra centralizada por el ministerio y hay una simplificación ya del tratamiento. Realmente lo que debemos hacer es tamizar más los pacientes y hacer el diagnóstico para que la podamos erradicar la hepatitis C. Y ya para terminar, esta ya de las últimas diapositivas, cómo estamos en Colombia para el 2020 y este es el gran problema. De todos los pacientes de la meta de la OMS de diagnosticar al menos el 80%, estamos diagnosticando en Colombia menos del 20% y de al menos tratar al 75% no estamos tratando ni siquiera el 5% de la hepatitis C en Colombia, por lo cual debemos diagnosticar más, mejorar el vínculo de atención de estos pacientes, el acceso y sobre todo garantizar un tratamiento simplificado de corta duración en ellos. Y entonces terminando yo ya, el mensaje principal es encontremos los pacientes que nos faltan porque es hora de diagnosticarlos, de tratarlos y de curarlos. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta?